a ver es lo que, digamos, las mayores directrices, ¿no? Para la elaboración del proyecto que tiene que ver con el plan de desarrollo nacional. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con el ámbito departamental, municipal, por supuesto, porque todo parte de una jerarquía, parte de una estructura, como también lo que tiene que ver con los ODS, que son los objetivos que establece hacia el 2030, creo que es la Organización de las Naciones Unidas. Unos objetivos de desarrollo que si bien es aceptado por la mayoría de los países que conforman la ONU, también ha encontrado mucho debate y mucha polémica, especialmente en sus ámbitos más a detalle, ¿no? De todas maneras, como establece la norma, obviamente vamos a tener que tomar muy en cuenta todos estos objetivos de desarrollo. Bien, de eso se trata este segundo taller y por supuesto un seguimiento, unas consultas, eh, mayores directrices, mayores consejos respecto a lo que es la elaboración del proyecto, que de seguro ustedes ya lo han venido desarrollando. Sin más que decir, estimado licenciado Saúl, adelante, por favor. Ya puede compartir las diapositivas también. Bueno, muchas gracias nuevamente. Tenga muy buenas noches, colegas. Reciban primero un cordial saludo. Me encuentro acá en la ciudad de Tupiza, de pasada. Y bueno, vamos a ver un poco de lo que es el tema de lo que es el proyecto de gestión institucional. Sin embargo, con una aclarativa, ¿no? En esta oportunidad, puesto que este próximo 8 de enero inicia el proceso de calificación de expedientes y entrega del proyecto de gestión institucional, misma que tiene una particularidad en comparación a cargos de directores departamentales, subdirectores y distritales. ¿A qué me refiero con esa diferencia? Que prácticamente no hay una defensa del proyecto, ¿no? En el caso para directores de unidad educativa. Y vamos a ir viendo algunos detalles, por ejemplo, en cuanto a la elaboración de la misma y sobre todo la cobertura o alcance del proyecto que tiene que plantearse para los próximos 3 años, ¿no? Y en esa medida, lo decía justamente el dicen que hay que tomar en cuenta como referencia, eso nos dice el reglamento de la convocatoria, como referencia algunos documentos que incluso ha sido parte de la bibliografía del examen de ascenso, ¿no? Una de esas, por ejemplo, es el documento que hace referencia a los objetivos de desarrollo y el otro lo que hace referencia a las líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación, gestión 2022-2025. Y en esa medida vamos a ir viendo algunos aspectos importantes que ustedes deben tomar en cuenta. Sin embargo, entiendo que ya ustedes han iniciado con un proceso de capacitación para la elaboración del mismo y me gustaría, antes de compartir mi pantalla, tal vez escucharles algunos avances que han ido teniendo ustedes y probablemente tal vez algunas dificultades también que pudiéramos resolverlo hoy. Y así pues cada uno pueda ya estar mucho más seguro del documento que lo va a presentar y lo va a entregar seguramente a partir del 8 de enero. Entonces, colegas, les escucho. Me gustaría saber cómo van avanzando desde lo que ha sido el tema de el diagnóstico, los ámbitos a tomar en cuenta para la elaboración de la propuesta, el objetivo, considerando los 6 ámbitos, las líneas de acción o las acciones, los indicadores y resultados esperados bajo una matriz que también se encuentra en el mismo reglamento de la convocatoria 01-2023 y las directrices que también está colgado en el CISEP. Entonces, en esa medida, colegas, a ver, me gustaría escucharles y luego para ir también haciendo algunas aclaraciones si es que es necesario hacerlo. Les escucho, colegas.
Espero que todos estén al otro lado atentos. No sé, profe José Murga, ¿cómo le está yendo con su proyecto? No está en sala. Colega Jaime Colque, mm, al parecer tampoco está en sala. Alguna de las colegas, a ver, profe Elba Ramos, ¿cómo va con su proyecto? Mm, ¿Nadie? A ver, Cristian me Abraham, si me pagan. ayuda, Buenas tal vez noches. están inhabilitados. Buenas noches, Profe, estimado ¿cómo está, licenciado. profe Edgar? Buenas noches. A ver, usted ha nombrado a un señor Murga, pero aquí en la lista no hay ningún Murga. Ah, sí, José David Murga, tienes razón. A ver, Sí, yo personalmente tengo ya elaborado en parte mi plan, ¿no? O el proyecto. Pues, sin embargo, las luces que están dando son bastante importantes y creo que con estas luces más de hoy vamos a tener todavía mayor posibilidad de hacer un buen trabajo que de alguna manera pueda significar hacer algo pertinente. Sin embargo, un comentario nada más. Todo proyecto jamás es cerrado, jamás es rígido, siempre debe haber, por concepción de definición inclusive, los proyectos siempre son flexibles, ¿no? Contingentes, porque tienen que adecuarse a las realidades que se van presentando en el ámbito del mundo social. La sociedad no es como la matemática, uno más uno, dos. La sociedad está sujeta a una serie de vaivenes que hacen que, por ejemplo, el proceso educativo tenga que sufrir ciertas influencias, a veces negativas, a veces positivas. Ustedes están viendo, en Santa Cruz ha recrudecido el COVID, ¿no? Y eso seguramente, si no se toman medidas pronto, podría volver a ocasionar que ahí o en el país tenga que volver la educación a distancia. Es un fenómeno que no está en manos de los profesores ni del Ministerio de Educación, sino está, se produce a causa de ese rebrote de esa enfermedad, por ejemplo. Entonces, el proyecto que estamos elaborando indudablemente ha de tener, seguramente con cada docente, sus propias características, porque cada uno tiene una visión en el mundo en el cual está actuando. Yo soy orureño y Oruro tiene una característica particular y singular. Los paseños tienen otro mundo también propio, los chuquisaqueños, los potosinos. En realidad, el proyecto en ese sentido tiene que estar pues adecuado a esos contextos y a esas realidades. En ese marco estamos trabajando, estimado licenciado. Es mi comentario. muchas gracias, colega. Y tiene toda la razón. No, yo quiero tomarle la palabra cuando usted decía que un proyecto no es estático y, como decimos, ¿no? En palabras más criollas, no está escrito en piedra. Y en esa medida, obviamente, puede tener los proyectos que cada uno de ustedes puedan elaborar. Podría tener una mayor proyección y en algunos casos tal vez presentar algún vacío, pero eso no significa que esté mal elaborado. Mucho va a depender seguramente de, el tribunal que se pueda conformar y seguramente hagan la lectura lo que va a ser el proyecto. Sin embargo, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Me gustaría que podamos ver, y quiero hacer énfasis al tema de las directrices por una situación que también a mí me pasó en esta última eh, revisión de expedientes y el tema del proyecto. Entonces, no sé si alguien, colegas, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si pueden observarlo. Me avisan, por favor. Eh, Sí, se puede ver bien. ya, gracias. Solo que habría que anchear un poquito para que se note más la letra. Ahí está, creo que ahí va a estar mejor. Excelente. Adelante. Ya, Bien, miren, licenciado. colegas,
Si quieren tomar la palabra, me cortan, no hay problema, les escuchamos. Eh, por ejemplo, esto es el documento que sacó el ministerio, que son las directrices que sacaron después de haber sacado el reglamento de la convocatoria. Sin embargo, hay una contradicción y les voy a pedir, colegas, que tengan mucho cuidado con este aspecto. Por eso quiero hacer énfasis en esta primera parte. Por ejemplo, en las directrices nos indica en el tema de la estructura que debe tener el documento y desde lo que es la presentación del proyecto en sí, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí directrices generales. La aplicación de las directrices contenidas en el presente documento es obligatoria. Los postulantes a las diferentes direcciones deberán presentar su proyecto de la gestión institucional proyectivo, dice, ¿no? Las y los postulantes a directores, bueno, estos son para los departamentales y distritales, que deberán hacer lo que es la defensa, ¿no? Que seguramente quienes han postulado lo han realizado ya. De hecho, hoy entiendo que ha sido el proceso hoy ha sido la posesión de las nuevas autoridades departamentales y subdirecciones. Hay un aspecto acá, colegas, que miren, una especie de contradicción. La ponderación total, estoy acá remarcando, la ponderación total del proyecto de gestión institucional es de 30 puntos como máximo. Y ustedes habrán visto de que, por ejemplo, en el caso de direcciones de unidad educativa, tiene un valor de 10 puntos. Y no aclara en esta parte específicamente a qué se refiere. Ahora, otro aspecto, por ejemplo, está acá en la parte de las características, las directrices específicas. El proyecto imprescindiblemente debe estar orientado a fortalecer el modelo educativo sociocomunitario productivo rumbo al bicentenario, o sea, hasta la gestión 2020-25, considerando la ley 070. El proyecto debe formularse para las gestiones 2024, 25 y 26. Otra especie de contradicción cuando hablamos del bicentenario como tal. Ahora, en la estructura nos habla, por ejemplo, de una carátula. La carátula debe tener datos referenciales, el diagnóstico, la propuesta y las conclusiones. No, miren, eso es lo que dice acá en lo que es la estructura del proyecto. En el diagnóstico nos indica que debemos identificar, analizar y priorizar. Ese término, colegas, tenemos que tomarlo muy en cuenta. Priorizar las necesidades, problemas y potencialidades de la jurisdicción departamental. Esto en el caso para los postulantes a directores departamentales y subdirectores. Y en el caso de direcciones de unidad educativa, es la jurisdicción distrital, por si acaso, colegas, para también aclarar ese aspecto. A partir de una lectura crítica de la realidad educativa. La propuesta debe estar compuesta por los siguientes elementos: objetivo general, resultados esperados. Dentro de esos resultados esperados hace mención a ámbitos estratégicos como ser la calidad educativa, la educación inclusiva, la educación intercultural y plurilingüe, la educación científica, técnica, tecnológica, productiva y territorial hacia la industrialización. Formación artística, esto es solo para los institutos de formación artística. La erradicación de la violencia en la educación, violencia entre pares, etcétera. Y la gestión educativa institucional con participación comunitaria. Indicadores, acciones. Para los cargos de director de unidad educativa, director del centro de educación alternativa, etcétera, el proyecto de gestión institucional deberá tomar en cuenta la jurisdicción distrital. Aquí ya lo está diciendo por si acaso, más claro y directo. ¿Qué significa esto, colegas? Ejemplo, yo me estoy postulando a dirección de unidad educativa en el distrito de Cercado, Tarija. Entonces, mi proyecto debo elaborarlo con esa visión del distrito de Cercado.
¿Por qué, colegas? Permítame un segundito. ¿Por qué, colegas, la jurisdicción o todo el distrito de Cercado, en mi caso, por ejemplo, porque justamente ay, mi batería se está muriendo y no quiero que... Permítame un segundito, por favor, antes que se muera. Hola, hola. Sí, el licenciado está arreglando un problemita técnico de su celular, sí, que tiene que conectarse para que no se apague. Así que vamos a esperar un poquito, ¿ya? Por favor. Mientras tanto, recordarles, queridos maestros, de que sus nombres también tienen que estar completos, ¿no? Por favor, en el chat, ¿ya? Hay algunos que tienen solamente el apellido, hay otro que dice Viva Cruz. Por favor, pongamos los nombres completos. Después también hay algún otro compañero que nos ha indicado de que no le había llegado el material. Sí, a toditos les hemos hecho llegar el material, pero siempre puede haber alguna falla, ¿no? En el sistema. Entonces, si alguien no ha recibido el material de la anterior capacitación, del anterior jueves, simplemente nos hace saber, ¿ya? Por favor, nos hace saber al número de WhatsApp con el que les mandamos nosotros los links. Así que ahí nomás nos indica para volverle a mandar los materiales si es que no les ha llegado. ¿Qué tal, licenciado Saúl? ¿Ya está? Sí, muchas gracias, muy amable. Adelante, adelante, Se adelante. puso a llover acá. Ya, les decía, colegas, sí o sí, tenemos que tomar en cuenta el tema de nuestra jurisdicción distrital. ¿Y por qué hago mención a esto, colegas? En la gestión 2020, en la anterior institucionalización, uno tenía que elaborar el proyecto, pero tomando en cuenta alguna unidad educativa como referencia, ¿no? Y por lo general, muchos de nosotros, seguramente en ese momento, hemos pensado más o menos a qué unidad educativa vamos a optar por ir a trabajar como directores, directoras, ¿no? En este caso se lo hace a nivel de distrito. Ahora, ¿qué más nos dice? En el punto uno nos dice, por ejemplo, identificar, analizar y priorizar necesidades, pero este aspecto, colegas, con datos cuantitativos y cualitativos del distrito. Miren, colegas, y al cargo al que postura a partir de una lectura crítica de la realidad. Ahora, colegas, ¿de dónde yo saco esta información? Dos caminos. Que podamos acercarnos a la dirección distrital en la que trabajamos y pedirle a los técnicos que nos puedan facilitar el informe de fin de gestión. Por ejemplo, en el caso de este año, de la gestión 2023, donde seguramente en la evaluación institucional el director distrital, aún vigente, debió seguramente compartir datos estadísticos en referencia al distrito. Vale decir, inscritos, reprobados, estudiantes efectivos, estudiantes reprobados. Debe haber ahí porcentaje, por ejemplo, de estudiantes que por X, Z motivo han hecho abandono, etcétera.
Entonces, esos datos cuantitativos, colegas, esos porcentajes, les va a servir a ustedes para poder hacer el diagnóstico. Ejemplo, cuando hablamos y más adelante lo vamos a ver, cuando hablemos de calidad educativa, por ejemplo, justamente nos habla no solo al tema del logro de aprendizaje, sino que también de cobertura. Vean la pantalla, por favor. Vale decir, estudiantes inscritos, efectivos, retirados, promovidos y reprobados. Esa información, colegas, lo van a poder obtener. Primer camino de la dirección distrital en donde ustedes trabajan, ¿no? Espero que no haya una especie del técnico de la distrital o del mismo director, directora distrital, de no facilitarles esa información porque es importante para cada uno de nosotros que todavía estamos postulando a dirección. El otro camino, colegas, es de la página del Ministerio de Educación. Permítanme compartir nuevamente mi pantalla. De acá, miren, ustedes van a ingresar a la página del Ministerio. Síganme en pantalla. Y aquí en la página del Ministerio ustedes van a poder, esperemos que cargue un poquito, la verdad acá la señal creo que es bien complicado. Aquí está, miren, entran a la página del Ministerio y en la parte inferior de la página van a ustedes observar, vean aquí mi mouse, estadística e indicadores en educación. Ahí tienen que hacer clic. Miren, esta es la página principal del Ministerio de Educación, bajan hasta la parte inferior y buscan esta opción, estadísticas e indicadores en educación. Hacen clic y les va a mandar a una nueva ventana, que es esta, que están viendo en pantalla. Aquí está, miren. Y aquí les va a aparecer a ustedes todo el tema de la información de lo que es estadísticas, indicadores, tablas dinámicas, información municipal, mapas temáticos, unidades educativas, incluso de lo que es la gestión vigente. Es aquí donde ustedes van a poder sacar información de, por ejemplo, vamos a hacer solo como ejemplo, matriz de indicadores. Hacemos clic ahí y nos va a aparecer de manera teórica a qué hace referencia esta matriz de indicadores. Pero queremos nosotros o necesitamos cuadros, necesitamos tablas, porque en anexos solo nos permiten tablas y cuadros, por si acaso. Entonces, para eso, colegas, más abajo dice, por ejemplo, acá, Sistema de Indicadores Educativos, volumen 1, Educación Regular. Ustedes hacen clic acá en descargar, por ejemplo, y les va a aparecer toda esa información. Más aquí, por ejemplo, dice dossier de estadísticas, indicadores educativos del subsistema de educación regular. Por ejemplo, esto les sirve a todos los colegas que van a ir a regular. Quienes probablemente estén postulando para educación alternativa especial, pues seguramente tendrán que buscar esa información también en la página. Y estas dos flechas, colegas, que están viendo aquí mi mouse, ustedes hacen clic y les va a mandar a otros documentos. Por ejemplo, gasto público en educación, boletín estadístico número 3. Pero, ¿cuál es el problema en esta documentación de la página del Ministerio, colegas? Que solo está hasta la gestión 2014, en algunos casos hasta la 2018. No hay más información, pero les puede servir como referencia, porque no nos olvidemos que en las directrices también nos indica que debemos tomar en cuenta la información real y verídica que está en la página del Ministerio de Educación. Eso como un aspecto, colegas. Dos caminos que yo por lo menos les puedo plantear. Dentro de lo que es datos cualitativos, colegas, es prácticamente hacer una interpretación de estos datos cuantitativos, ¿no? Del distrito. Por ejemplo, si hablamos de lo cualitativo en cuanto a cantidad o porcentaje de reprobados, pues se podrá hacer ahí un análisis en el diagnóstico de los motivos o causas del porqué del porcentaje de reprobados, ¿no? Dependiendo de cuánto sea ese porcentaje. Por ejemplo, en Tarija, este año el porcentaje de reprobados a nivel de cercado Tarija no pasa ni siquiera el 1.5%. Vale decir que el
8,5% han sido promovidos al siguiente grado superior. Y si hacemos una comparación, pues considero que estamos dentro de lo que corresponde, ¿no? Obviamente lo ideal seguramente será llegar a un 100% de promovidos, pero en el caso de Tarija Cercado es esa la realidad gestión 2023. Y seguramente ustedes, colegas, se van a poder informar de cómo está la situación en los diferentes distritos en la que ustedes pertenecen. Otro aspecto, dice, la propuesta debe estar compuesta por los siguientes elementos. Objetivo general, que debe tomar en cuenta estos 6 aspectos, ¿no? Calidad educativa, educación inclusiva, intracultural, educación científica, erradicación de la violencia y gestión educativa institucional. Esos 6 aspectos debe tomar en cuenta su objetivo general. Los resultados específicos, dice, ¿no? Especificar lo que se pretende alcanzar según corresponda al cargo y a la jurisdicción distrital en los siguientes ámbitos estratégicos. Más abajito nos habla de indicadores, medir cuantitativamente. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo, colegas? Nos está de una u otra manera imponiendo de que el planteamiento de indicadores o bien puede hacer mención a cantidades, en números, o a porcentajes, ¿no? En cuanto al avance y logro de los resultados esperados. Acciones. A las acciones hace mención a qué actividades yo voy a realizar para lograr los resultados que espero alcanzarlo en los próximos 3 años y obviamente en función al objetivo de gestión. Ahora, ¿qué nos dice, colegas? Esto hay que tomar muy en cuenta. La formulación de la propuesta deberá basarse en la siguiente matriz. Y esta es esa matriz, colegas. Y si ustedes se fijan en esta matriz, prácticamente incluye todo lo que aquí arriba, desde lo que es el punto 1 hasta el punto 2, hasta el inciso D, me está planteando. Por ejemplo, diagnóstico, aquí habla, ¿no? Diagnóstico en este cuadro, esta columna, problemas y necesidades y potencialidades priorizadas. Nos habla, por ejemplo, de los ámbitos estratégicos. Aquí están las 6, calidad educativa y cobertura, educación inclusiva, educación intracultural, erradicación de la violencia, gestión educativa institucional, ¿no? Los 6 aspectos. Está el objetivo general, están las acciones, los indicadores, los resultados esperados. Entonces, colegas, ¿qué tenemos que hacer nosotros en esta parte de los problemas, necesidades y potencialidades priorizadas? Yo voy a, por ejemplo, en cuanto a calidad educativa, ¿qué puedo realizar? Aquí me está diciendo, por ejemplo, en calidad educativa, me está hablando del logro de aprendizaje. Ah, ya, entonces, si hablo de problemas de aprendizaje o necesidades y potencialidades priorizadas, yo tengo que plantear aquí en mi diagnóstico qué problemas he identificado. Por ejemplo, uno de los problemas comunes que debe haber en todos los distritos a nivel nacional es el problema, por ejemplo, de razonamiento lógico matemático que presentan los estudiantes. Lectoescritura, entre tal vez las principales debilidades que se tiene a nivel sistema educativo, diría yo, ¿no? Entonces, podría ser uno de esas el tema de, para el logro de aprendizajes, yo tendría que trabajar como problema el tema de dificultades en la producción de textos, por ejemplo. Los estudiantes presentan dificultades en la producción de textos, puesto que no se tiene el hábito a la lectura, etcétera. No sé, por ahí tendría que ir planteado de manera textual el problema dentro de lo que es la columna del diagnóstico. Ahora, también voy a encontrar potencialidades. Seguramente en mi distrito, por ejemplo, yo sé que hay distritos que se caracterizan por ser uno de los o distritos que tienen mayor cantidad, por ejemplo, de aprobados en cuanto a lo que son las olimpiadas científicas, por ejemplo. Entonces, hay potencialidades que cada distrito lo tiene, que también lo puedo priorizar. ¿Para qué? Para fortalecer. Pueden haber necesidades, por ejemplo, dentro de lo que es el tema de la calidad educativa y cobertura. Cuando hablamos de cobertura, colegas, nos estamos refiriendo
¿a cuánto por ciento se está garantizando el acceso a la educación? Por ejemplo. Y esto para los colegas que trabajan en el área dispersa, pues les es más fácil elaborar, identificar necesidades, porque uno de los problemas que se tiene en el área dispersa es en cuanto al acceso a la educación, es la distancia entre el domicilio del estudiante y la unidad educativa. Una de las acciones que se va realizando ya en los últimos 10, 15 años es el tema del transporte escolar, ¿no ve? Entonces podemos hacer mención desde ese punto de vista dentro de lo que es el diagnóstico. Puedo plantear un problema, puedo plantear una necesidad, puedo plantear una potencialidad. No nos está diciendo, colegas, y discúlpenme por el término que voy a utilizar, no nos están diciendo que resolvamos con nuestro proyecto el problema del sistema educativo nacional, porque sería amplio. De hecho, pues prácticamente un documento de entre 15 y 25 páginas sería poco elaborarlo si es que quisiéramos hacerlo bien en detalle. Entonces ya cada uno lo va a priorizar en función a su contexto, a lo que decía hace rato el colega, en función a lo que quiere trabajar en los próximos 3 años. Ya más adelante vamos a ver un ejemplo. Si yo planteo, por ejemplo, aquí una de las necesidades, que es el tema del tema de transporte escolar, porque yo trabajo en el área dispersa, ¿cuál será mi acción? Mi acción, en todo caso, va a ir a responder a esa necesidad, ¿no? Ejemplo, gestionar ante las autoridades municipales o instituciones privadas la implementación de transporte escolar para poder garantizar el acceso del 100% de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a su derecho a la educación, por ejemplo. Así yo lo puedo plantear como una acción. La acción es una actividad, colegas, ¿no? El indicador podría plantearlo de que el 100% de estudiantes de la comunidad o del distrito de Cercado, Tarija, tienen acceso a la educación en los diferentes niveles y grados, por así decir, ya sea inicial, primario, secundario. Resultado Un esperado. ¿Qué es comentario, lo que yo licenciado, espero? un Perdón, comentario. sí, A ver, respecto a los indicadores, yo he estado averiguando bibliografía sobre eh, proyectos, sobre tesinas, tesis, etcétera. Los ya, indicadores no siempre tienen que ser cuantitativos. Los indicadores son referencias de la manera como está manifestándose un determinado fenómeno en cierto aspecto que se investiga. Por tanto, en el tema de querer porcentualizar numéricamente los indicadores, estaríamos cometiendo falacias, mentiras, porque nadie va a llegar a un 100%, nunca, en ningún sentido. Yo ya, trabajo ya 40 años en el magisterio y nunca hemos llegado a un 100% de cobertura. ¿Por qué? Por diferentes factores, por diferentes razones. En ese sentido, considero que los indicadores deberían estar adecuados a la realidad social y económica y otros aspectos, pero no tanto a temas numéricos y de porcentaje. Muchos están haciendo así. Yo he leído varios ejemplos con 100% de atendido, 100% de lectura comprensiva. Eso es absurdo, es mentir, ¿no? Se está haciendo ya, alusión al lema que dice planificación, planifico, pero miento. Yo creo que no tenemos que llegar a ese campo. Los ya. indicadores tienen que ser evidentemente aspectos que sí se van a cumplir de la mejor manera posible. Por lo menos eso entiendo yo. No, y está bien, comparto lo que usted dice, colega. Sin embargo, vuelvo a insistir, por eso era importante que yo les muestre este documento de las directrices, que al parecer muchos incluso no lo han leído y se han basado solo en el reglamento que salió ya hace tiempo atrás. Y les digo por qué le digo que no lo han leído muchos, porque sé que ha habido colegas que han sido incluso descalificados por no haber leído este documento de las directrices. Y en este documento de las directrices, colega, hay una parte donde lamentablemente nos obliga a plantearlo tal cual está en estas directrices. Una de esas, por ejemplo, está acá, ustedes lo van a ver en pantalla. Miren, esto nos dice, indicadores para medir
cuantitativamente. Eso es lo que nos indica las directrices, profe. O sea, yo entiendo que obviamente hay Estimado Saúl, el audio se apagó y no se escucha. Ya, mientras vuelve nuestro estimado capacitador, a ver, un poquito voy a aclarar esta situación de lo que son los indicadores. Esto porque también yo voy revisando algunas tesis y algunas tesis en maestrías también. Entonces, cuando se hace una investigación científica, estimados profesores y directores, tenemos enfoques de investigación, tipos de investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, etcétera. Cuando hablamos de indicadores, estimados profesores y directores, estamos hablando de un enfoque de investigación cuantitativa, ¿ya? Y no tiene nada de malo eso, ¿ya? Sacar porcentajes, sacar números. Por ejemplo, en un distrito, ¿cuánta población, no, tiene necesidades educativas especiales? Eso se traduce en números, ¿no? Entonces hay que ver la problemática, hay que ver el instrumento que vamos a utilizar para determinar una encuesta, etcétera. Eso es cuantitativo. Y cuando es cuantitativo, lo que vamos a buscar son indicadores, ¿ya? Otra cosa es el enfoque de investigación cualitativo. ¿Qué significa cualitativo? Que vamos a generar ya no indicadores, vamos a generar categorías. ¿Ya? Categorías. Bueno, esto es en el ámbito de la investigación científica. Entonces, no está mal, digamos, que algunas cosas se expresen en números. Cuando de pronto nosotros en un diagnóstico vamos a decir que aquí hay 100 estudiantes en todo el distrito que tienen necesidades educativas especiales y nuestro objetivo va a ser la atención integral a los 100. Ah, bueno, ahí sí, ¿no? Como objetivo no estaría siendo muy realista tal vez, o como en el ámbito de los resultados y las conclusiones de la investigación, podemos decir, toditos van a quedar totalmente atendidos. Entiendo que el profesor Edgar se refiere a eso. No va a ser real si nosotros vamos a decir que todos ellos van a estar totalmente atendidos. Entonces, obviamente, hay cosas que son irreales, que no se van a cumplir, ¿no? Pero en el ámbito de la investigación científica tenemos que tener estos enfoques para poder realizar adecuadamente. A ver, el licenciado se está comunicando conmigo, por favor. Un segundito. Ya, dice de que Hola, hola, ¿me escucha? ahora sí. Ahora Mil sí, disculpas, estimado. bueno, aquí el tiempo se ha puesto loco. Sí, ¿no? La lluvia. En todo Sí, lado estamos sufriendo eso.
Ya, haré. Mientras estaba ausente, estimado Saúl, estaba yo haciendo una pequeña aclaración en el ámbito de la investigación científica. Ya tengo la oportunidad de revisar a veces algunas tesis, algunos proyectos de grado, ¿no? Inclusive tesis de maestría, y estaba aclarando a los maestros y a los directores que en este ámbito existen diferentes tipos, diferentes técnicas, diferentes instrumentos de investigación y también tenemos lo que son los enfoques de investigación. Hay dos enfoques de investigación principales, que es la cuantitativa y la cualitativa. Y cuando hablamos de la cuantitativa, estamos hablando de indicadores. Y cuando hablamos de lo cualitativo, estamos hablando de categorías. Entonces, eso es lo que tiene que hacer un investigador, ¿no? Y que por tanto, de pronto algunas investigaciones van a ser estadísticas, numéricas, tenemos que sacar números, por ejemplo, cuántas personas, cuántos estudiantes tenemos con necesidades educativas especiales, con discapacidad motriz, con discapacidad cognitiva, etcétera, ¿no? Entonces hay que cuantificar, es un primer paso. ¿No? Y otro enfoque va a ser lo cualitativo, ¿no? La valoración, en qué sentido, en qué medida, qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que nos parece. Hay una alto nivel de subjetividad, pero bueno, son cuestiones de enfoques grandes de investigación. Simplemente esa pequeño aporte. Estimado Saúl, adelante, por favor. No, gracias, Licen. Mire, yo le decía antes que me saque de la sala justamente este problema del Internet. Eh, Conceptualmente hablando, seguramente varios autores dentro del campo de la investigación científica van a dar diferentes conceptos de cómo plantear un indicador. Sin embargo, quiero irme yo a lo que prácticamente dice a la letra las directrices que hace de educación, donde habla de manera literal que en el tema del planteamiento de los indicadores debe ser planteado de manera cuantitativa, vale decir, debemos utilizar números, debemos utilizar por Qué pena, otra vez debe ser la lluvia, ¿no? Sí, pues terrible, ¿no? En todo el país está loco el tiempo, ¿no? A veces aquí en la ciudad de La Paz lo mismo también sucede, ¿no? Bueno, entonces un poco para redondear la idea es eso, ¿no? Es eso. A veces se tienen que expresar necesariamente en números. Va a tener que ser necesariamente así en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, casos de violencia. ¿Cuántos casos de violencia sexual? ¿Cuántos casos de violencia psicológica? ¿Cuántos casos de violencia, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de violencia hay que cuantificar. Entonces, en la medida que vayamos cuantificando, vamos a ver la magnitud, ¿no? De un problema para poder establecer así las mejores acciones a tomar, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Por la cantidad. Entonces, ese es un parámetro importante. A ver, vamos a esperar un poquito, pacientemente, por favor. No tenemos otra. A ver, y bueno, pues, y vamos a continuar con el taller.
Ya, acaba de contactarse conmigo otra vez el licenciado y me dice que ahora está cayendo también truenos en Tarija, así que lamentablemente no es probable que continúe, ¿sí? Eh, Se va a conectar y otra vez se va a cortar y no, eso ya no es algo responsable, ¿no? Eso ya no está muy bien. Eh, Haríamos lo siguiente, queridos directores y maestros. Podríamos avanzar hasta aquí y poder continuar el día sábado. ¿Podría ser posible? Pongo a consideración de ustedes, ¿no? Somos 24 en sala. Pongo a consideración. ¿Sería bien el día sábado? Porque también el licenciado está ahora en plenos viajes y el día sábado ya va a estar, ¿no? En Tarija, en la ciudad de Tarija. Así que, ¿sería posible, estimados? Por favor. ¿En qué horario, licenciado? Podría ser el mismo horario, ¿no? 8 o 7 de la noche, digamos, más tempranito. Sí, yo creo que sería conveniente por la noche. Estaría bien entonces, ¿no? ¿Qué dices de esto? A ver, queridos compañeros, queridos colegas, por favor. ¿Qué dicen? ¿Está bien? El sábado a las 7 podríamos continuar. Ahora, el licenciado también vía WhatsApp me dice tal vez podría ser el día de mañana, viernes. ¿Qué dice? Profesor Luis dice, sería conveniente. Profesor Marcela dice, sí, mañana viernes, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Sábado o viernes? ¿El viernes en qué horario? No, viernes va a ser un poco difícil en la noche, tendría que ser en la mañana, porque, o sea, en el día, porque el licenciado puede en el día. En cambio, fin de semana va a poder en la noche, es decir, sábado. Que sea sábado, ¿ya? Es lo más conveniente para todos, ¿ya? Porque durante el día, horas de oficina, no siempre todos van a poder. Así que sea el mismo horario, como dice la profesora Marcela, pero por favor va a tener que ser nomás sábado, ¿no? Que es lo más conveniente para todos, ¿ya? Me están llegando otros mensajes también. Sábado, ¿ve? Sábado. Ya. Quedaremos en eso entonces, queridos directores y maestros, maestras, directoras, por favor. Estamos entonces el día sábado retomando nuestro taller, que estaba bastante interesante en lo que tiene que ver con los requerimientos, ¿no? Hay que entrar en el tema del Plan Nacional de Desarrollo y finalmente en lo que son los ODS, ¿no? Que cada vez se pone más necesario de considerar. ¿Ya? Entonces, hasta acá estaríamos avanzando, estimados maestros. Nos vemos entonces el día sábado. ¿Está bien? Por Bien, muy favor. bien, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profesor Edgar. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buenas Va a ser noches. el sábado. Listo, hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta luego.